Muy buenos días familia y bienvenidos todos aquí a un servicio más de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Es un domingo bello y precioso del mes de diciembre del año 2020. Gracias a todos por su sintonía y gracias a ustedes, ¿verdad?, por estar acá con nosotros. Estamos transmitiendo hoy domingo por aquí por Facebook Live y YouTube y lo hacemos todos los domingos a las 9 de la mañana. Esta mañana tenemos el tema de renovados mentalmente. Así que antes de empezar con el tema, comencemos con una oración. Oremos. Señor, bueno, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos como una familia, de estar juntos leyendo la Biblia, aprendiendo a cómo podemos ser renovados mentalmente. Cómo tú, Dios, puedes renovarnos, restaurarnos y hacernos más como Jesús. Y eso solamente pasa a través de ti, Señor. Y pasa solamente por tu misericordia y por tu gracia. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, abre nuestras mentes, nuestros corazones para entender este mensaje. Y que cada día, Señor, tú sigas renovando nuestra mente. Para que algún día, Señor, tengamos el honor y el privilegio de verte a ti cara a cara. Señor, gracias por tu amor. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Y en el nombre de Jesús te lo pido y te lo damos todo. Amén. Y la semana pasada estábamos hablando de Romanos capítulo 10 y 11. Eso era como parte de la última parte de El Espíritu es Vida. Y es que estábamos llevando a cabo esta serie que se llamaba Misericordia, conociendo la voluntad de Dios. Pero la cosa es que todo empezó con una escritura, y esto fue por allá por el mes de septiembre, con la escritura de Romanos 12, versículo 1 al 2. Romanos 12, versículo 1 al 2 está hablando de una renovación espiritual, pero máxime de un cambio de la mente. Y esto es lo que dice la escritura. Dice Romanos 12, versículo 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y hablando de esa escritura, por allá por el mes de septiembre de este año, de alguna forma quisimos explicar a qué se refería la escritura en Romanos 12:1 cuando comienza diciendo por lo tanto. Y ese por lo tanto muchas veces en la Biblia tiene una gran connotación y tenemos que prestar atención porque siempre hay una gran lección que tenemos que aplicar antes de continuar la lectura bíblica. Siempre que leamos por lo tanto, significa que tenemos que leer lo que antes estaba la Biblia hablándonos, Dios hablándonos, y después entender que lo que viene próximo es bien importante. Así que es como que un mandamiento, es como algo que tenemos que prestar atención. Y en la escritura habla de que se presenten ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es eso lo que significa? ¿Qué significa cuando la Biblia nos habla o nos llama y nos hace a nosotros un reto? Y es básicamente como un mandamiento de ofrecernos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y la cosa es que es la opción más lógica de lo que Dios quiere de nosotros. Y lo vamos a entender cuando leemos entonces Romanos 1, capítulo 1 al capítulo 11. Por eso fue que hicimos entonces esa serie, ¿verdad? Para ver qué era lo que teníamos que nosotros entender a través de la carta de los romanos. Máxime cuando estamos hablando de la misericordia. Ahora, lo que el Espíritu nos intenta decir es esto, que a la luz de lo que ya se dijo, ahora hay que hacer entonces lo siguiente. Y es que nos presentemos nosotros mismos ahora como esa ofrenda viva, santa y agradable. Y en eso hay una aplicación práctica
pero al mismo tiempo podemos entender cuál es la expectativa que Dios tiene con nuestras vidas a través de la carta del libro de Romanos. La cosa es que cuando analizamos eso y lo vemos desde el punto de vista espiritual, cualquier otra forma de reaccionar a lo que leemos en esa escritura es realmente una ignorancia de nuestra parte. Se convertiría en una cosa no muy buena. Es como una soberbia, es como una irreverencia cuando Dios nos ha llamado y nosotros no actuamos a ese llamado. Y la cosa es que nosotros tenemos que entender que la Biblia nos está llamando ahora a hacer una renovación en la mente. Pero ¿qué realmente eso significa? Ser renovados mentalmente. Y la respuesta es bien sencilla. Es que todo comienza acá, en la mente. La mente es la parte del cuerpo más poderosa. Nuestra mente decide, dirige, controla, analiza, discierne, concierne y comprende todo lo que pasa en nuestras vidas. Así que cuando el llamado de la Escritura en Romanos 12 dice que seamos transformados mediante la renovación de su mente, está hablando a una parte esencial del cuerpo humano, pero también nos está haciendo un llamado a que prestemos atención, a que fijemos nuestra mirada por un segundo a esa parte del cuerpo y entendamos que la transformación va a venir de la mente, por lo que ya dije, por la importancia que eso conlleva. ¿Qué sería? Y esta es la pregunta esta mañana para empezar. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviésemos a Dios en nuestros pensamientos? Piensa por un segundo, ¿cómo sería tu vida sin la presencia de Dios en tus pensamientos? ¿Qué sería de nuestro destino si no tuviésemos en cuenta la misericordia de Dios? O sea, si yo no comprendo eso en mi mente, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería nuestro estilo de vida si no fuésemos un sacrificio de olor agradable a Él, a Dios? Entonces, si no sería un sacrificio de olor agradable a Dios, entonces, ¿para qué yo me estoy sacrificando? ¿O por qué me estoy sacrificando? ¿O por qué hago lo que hago? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira? ¿Qué me mueve cada día? ¿Qué sería de nuestros pensamientos si no tuviésemos como criterio hacer la voluntad de Dios? Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque si nosotros no pensamos o analizamos estas cosas, entonces lo que estamos haciendo, estamos viviendo de una forma automática y no estamos realmente haciendo un contacto con Dios, haciendo esa conexión con Dios, intimando con Dios. Y eso, mis hermanos, es extremadamente importante para ser renovados cada día, para ser restaurados cada día, para hacer esa conexión con Dios cada día. La mente y los pensamientos determinan todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que decidimos. Y la pregunta entonces aquí es, ¿cómo sería nuestra vida sin la presencia de Dios? Cuando yo pongo a pensar en mi vida, cuando yo pongo a pensar en mis experiencias, cuando yo me pongo a pensar en todo lo que pasó antes de haber conocido el Evangelio, antes de haber conocido las Escrituras, antes de haber conocido a Jesús, antes de haber entendido el propósito de Dios en mi vida, antes de haber escuchado el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, mi vida era un desastre. Mis pensamientos estaban torcidos completamente. Y había confusión, muchas veces delirios, alucinaciones, ansiedad, depresión, intento de hacer daño, intento de hacer daños a otros, intento de hacer daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi mente, mis pensamientos no estaban alineados con el plan de Dios. No estaban alineados con el Espíritu. Y para explicar un poco más de esto, tengo 3 puntos esta mañana que espero que nos ayude a nosotros a entender a Romanos 12, versículo 1 al 2. Y espero que estos puntos nos ayuden otra vez a hacer esa conexión y esta renovación mental de la cual nos habla la Escritura. Y el primer punto es el siguiente: sacrificio vivo. En Marcos 12, versículo 28 a 34 dice esto:
Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y en la Biblia se puede interpretar de diferentes formas. Hay gente que lo interpreta de una forma buscando la parte espiritual. Hay personas que lo buscan la parte teológica. Hay personas que lo ven como la parte práctica. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo las Escrituras, cuando leo la palabra de Dios, yo busco dirección. Yo estoy buscando dirección. ¿Qué es lo que la Escritura está tratando de enseñarme a mí para yo ser más y más como Jesús? ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñarme a mí a través de las Escrituras? Y esta es una de esas Escrituras que tienen tantas enseñanzas. Porque estas son como conversaciones en el diario vivir entre una persona que se lo cree todo y otro que lo sabe todo. Y me río porque yo tengo una posición ahora en mi vida en la cual yo estuve como gerente regional de ventas por casi 6 años. Y ahora que estoy trabajando en diferentes clubs, se me acercan diferentes empleados del departamento de ventas y me quieren enseñar a mí la parte esta de lo que es la venta, lo que es el mercado y demás. Cuando yo era la persona que estaba dirigiendo esto por 6 años y muchas de las cosas que mi equipo se estableció en aquel tiempo lo están poniendo en práctica hoy día en los clubs. Pero es gracioso ver como alguien se me acerca para tratar de enseñarme algo de una cosa que yo quizás lo puse en práctica, pero quizás yo lo planifiqué o lo hice para que hoy día fuese el criterio. Y es gracioso ver a esta persona hablando con Jesús, que como dice la Escritura en Juan, Él es el verbo, Él es la palabra. Él es la razón por la cual tenemos esto en nuestras manos. Y ver esta conversación de alguien que se cree saber algo, hablando con el autor principal de la palabra de Dios, para mí es gracioso. Y el hombre viendo lo bien que contestaba Jesús a los argumentos de los maestros de la ley, para mí es un atrevimiento, pero bueno, en vez de reconocer el conocimiento de Jesús, la grandeza de su sabiduría, el alto nivel de experiencia en asunto, porque otra vez Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es el principio, el fin, el alfa y el omega, Jesús es la razón de todo. Y el hombre decidió poner a Jesús a prueba con una pregunta que quizás muchas veces en la vida nos hacemos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y en este caso, Jesús quería enfatizar en el mandamiento más importante para Dios, siendo Jesús el verbo de Dios, y siendo Jesús teniendo todas las respuestas a todas nuestras preguntas, diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Y la cosa es que el hombre vio que Jesús contestó correctamente. Obviamente, tenemos que fijarnos ahora en cuál es el mensaje. Fijarnos ahora qué es lo que Jesús está tratando de enseñar. No solamente es contestando la pregunta a alguien con curiosidad, pero hablándole al corazón. Hablando al corazón de esa persona que le hace la pregunta. Hablándole Jesús al corazón, a todos los que están allí presentes. Hablándole al corazón por más de 2000 años a tantas personas que han abierto este libro.
que qué es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Y lo más importante en esta vida es ama a Dios con todo. Ama a Dios con todo tu corazón. Y eso es una forma, y el llamado es vivir de una forma sacrificada para Dios. Porque cuando Dios nos pide hacer algo y hacerlo con todo, piensa en tu vida y piensa en las cosas que tú has hecho, que yo he hecho. Cuando yo he puesto todo empeño, todo mi corazón, todo mi esfuerzo, toda mi energía, todas mis ganas, todo mi enfoque, todo mi tiempo, todo mi talento. ¿Cuán grande pueden ser los resultados de eso? Y Dios sabe cómo funciona la mente. Y Dios sabe cómo es una persona que lo da todo. Que lo da todo para demostrar nuestro amor por Él. Y cuando dice con toda tu alma es lo más íntimo que tú tienes. Tú, si no estás enfocado en tu alma, y si tú sin tu alma no tienes tu identidad propia. Y Dios dice, tienes que amarme con toda tu alma. Tu amor es completamente para Dios. Y en eso no hay espacio para repartir. El amor no puede estar dividido entre tú y Dios. No, Dios es un Dios que lo pide todo. Y es solo para Él. Cuando dice con toda tu mente, es teniendo todos tus pensamientos, todas tus decisiones, todos tus análisis, todos tus discernimientos, todos tus juicios. Todo tiene que estar basado en ese amor que tú tienes para Dios. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer eso en el diario vivir? Más si me cuando estás tomando decisiones en el trabajo, en los estudios, en tu familia, para tu finanza, con tu esposa, en negocios, en la sociedad, en la comunidad, con el vecino. Estamos constantemente tomando decisiones y en cada decisión, en cada pensamiento, Dios está pidiendo ese pensamiento, eso que sale de tu mente, todo tiene que ser para Él. Y lo otro que dice es con todas tus fuerzas. Y en esto, a veces, el cansancio corporal, los lamentos, las quejas, el físico que ya no aguanta porque quizás no puedas dar más, Dios está diciendo, yo quiero que tú me ames con todas tus fuerzas. Que pongas todo eso a un lado y que tú me ames con todo. Ese deseo de amar a Dios tiene que ser inmenso, grande. Ponerlo todo en la mesa para Él. Y en el versículo 34 dice, después que ¿verdad? Se contesta la pregunta y todo eso, dice, y el hombre reafirma lo que Jesús dice. Dice, wow, contestando muy bien. ¿Y sabes qué? Con todo eso ya no hace falta sacrificios ni holocaustos. Y Jesús le dice, tú no estás muy lejos del reino de Dios. Porque es que no se trata de sacrificios o holocaustos. Se trata de darlo todo. No es como que tú haces algunas obras y con eso es suficiente. No. Es, lo que Dios está pidiendo es todo. Es todo. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Me imagino porque la situación fue bastante clara. Y el mandamiento más importante es ese. Y todo el mundo ese día quedó satisfecho con la contestación. Pero yo me pregunto, ¿por qué se tuvieron de preguntar más? Yo hubiese hecho 20,000 preguntas. Pero quizás pasa, como muchas veces pasa ahora en los nuevos videoconferencias por Zoom o cualquier otra videoconferencia en WhatsApp, lo que sea, que no se puede hacer muchas preguntas. Sobre todo si tú estás en un conference call de trabajo que cuando hagas una pregunta, alguien tiene una pregunta y nadie quiere contestar nada. Y es que muchas veces cuando tú empiezas a hacer preguntas, tú te comprometes. Y no sé si lo más probable pasó ese día eso. O es que la gente también está analizando mucho lo que Jesús estaba hablando. Pero la realidad es que si tú entiendes la misericordia de Dios y cuánta misericordia Dios ha tenido contigo, desde ese entonces, el próximo paso es ser un sacrificio vivo. Una vez que comprendemos el amor inmenso que Dios tiene con nosotros,
Una vez que entendemos y comprendemos el mensaje de la cruz, pero sobre todo el mensaje de la resurrección, y que a través del mensaje de resurrección y el mensaje del amor de Dios y el amor de Jesús que está ahí, para que nosotros seamos reconciliados con Él, que tengamos una oportunidad de ver a Dios, de que nuestros pecados van a ser perdonados y que ahora podemos tener un puente para llegar a Dios y que todo el pecado ha sido borrado y que tengo una oportunidad de empezar una vida nueva. Una vez que yo entiendo eso, el próximo paso es, yo tengo que darlo todo. Yo ser el sacrificio para Él, para Jesús. Por eso que es el mandamiento más importante. Por eso es que ha dado todo. Cuando miramos hoy día el estilo de vida que estamos llevando en el siglo XXI, yo diría un estilo de vida que mientras más fácil la cosa sea, mucho mejor. Y esta compra navideña de este año no ha sido la excepción y ha sido algo muy especial. No sé cuánto ustedes sabían, pero las ventas online rompieron récord de ventas como nunca antes se ha visto. O sea, este año hemos puesto todo el dinero a vida y por haber por comprar online. Y es que también se nos hace la vida más fácil. Realmente es un clic en la computadora o en tu celular y ya, acabado. También el servicio de entrega a domicilio, eso ha aumentado increíblemente. El servicio de entrega a domicilio ha aumentado increíblemente. El curbside, ya la persona ni tan siquiera quiere entrar a una tienda. Ahora simplemente hacen todas las compras por internet, llegan a la parte de frente de la tienda, nos dejan saber que están afuera. Nosotros le llevamos la compra a su carro, lo ponemos en su baúl, le cerramos el baúl y la persona se va sin haber tocado la tienda. Servicio de compra por usted, que no es otra cosa que una persona que va a la tienda ahora y hace la compra por usted. Compra todas las cosas, la monta en un carrito, la lleva a su casa, aquí está la compra, gracias, nos vemos después. O sea, la vida hoy día que estamos viviendo es que mientras más fácil sea, mucho mejor. Y lo difícil de eso es que, y no sé qué va a pasar de aquí a 5 años, qué va a pasar de aquí a 10 años, qué va a pasar de aquí a 15 años, pero se nos va a hacer difícil sacrificar. Se nos va a hacer muy difícil sacrificar, nos va a costar mucho, nos va a doler mucho porque nos va a incomodar. Y la tendencia del ser humano es buscar la cosa fácil. Y Dios no es la excepción. La vida espiritual no es la excepción. Ahora, cuando miramos la escritura es todo lo contrario. Tenemos que ser ese sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces es contraproducente. Es como dos mensajes. La pregunta esta mañana es, ¿estamos dispuestos a hacer ese sacrificio para Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad a un lado, a pesar de que todo ahora alrededor es más fácil? Porque déjeme decirle, y como hemos recalcado este año, la vida cristiana no es fácil. El camino a Cristo, el camino a Dios, es bien angosto y difícil de encontrar. No es ancho, no es fácil. Es cuesta arriba muchas veces. Las Navidades es una de las épocas más bellas y yo diría más peligrosas. Porque en esta época se pierde de expectativa la razón por la cual estamos celebrando estas fiestas. Estamos hablando de que, y no hay nada malo con esto, pero estamos hablando de celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Pero la tendencia muchas veces es de que lo primero que nos viene a la mente es el bebé Jesús. El pesebre, los animalitos, a María y José. Y vemos al niño ahí, indefenso, inocente. Y no sé si inconscientemente queremos ver a nuestro Salvador de esa forma y no nosotros necesitados de ese Salvador. Y otra vez, es algo que no tenemos que llegar a una convicción. Nuestro Salvador no es un bebé. Es bueno que recordemos cómo Él llegó al mundo, pero este es Jesús que habla en la Biblia, que por 3 años y medio vivió un ministerio de una forma poderosa, que Juan dice
que si se fuera a escribir todas las cosas que hizo Jesús en el mundo, él dice que no cree que cabrían los libros de tantas cosas que él hizo. Este Jesús que muchas veces lo queremos de una forma inocente, indefenso, lo queremos ver de esa forma quizás para ver la cosa más cómoda. Pero tenemos que ver a Jesús como alguien de autoridad, alguien de poder, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como alguien que merece reverencia, merece respeto, que tiene autoridad. Que como hemos dicho muchísimas veces, que toda rodilla va a doblar cuando se escuche su nombre. Que los ángeles en el cielo muestran reverencia, honor y gloria. O sea, el nombre de Jesús es digno de alabanza y adoración. Y no podemos olvidar que el llamado no es para verlo simplemente como algo lindo, algo bello, algo chulo. Ay, el niño Jesús. No. Tenemos que ver esto como hay que verlo. Como el nacimiento de nuestro Salvador. Hay otro peligro más que pasa en este tiempo. Y es esta necesidad de los regalos. Que otra vez, nada malo con eso. Obsequiar, hacer un obsequio a alguien para mostrar cariño, afecto, aprecio. No hay nada malo con eso, pero el problema muchas veces pasa de que queremos regalar por regalar, gastamos lo que no tenemos y cuando gastamos en exceso, maximizando quizás lo que no tenemos, la tarjeta de crédito y demás, y cuando llegan entonces los biles, llegan las lágrimas, la desesperación por las facturas porque hemos regalado a todo el mundo. ¿Y tú sabes cuál es el mejor regalo que tú puedes dar? Tú mismo. Tú mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor que tú sientes por ti mismo, con ese mismo deseo, energía, pasión, dalo a los demás. Ese es el mejor regalo que tú puedes dar. Tu tiempo, tu talento, un abrazo, una llamada, una carta quizás. Y ese es el llamado que nos hace Jesús. Regálate a ti mismo. Otro peligro muchas veces en este tiempo de las Navidades puede ser desenfoque. Las Navidades y durante quizás la próxima semana podemos descuidar nuestro tiempo con Dios. Podemos descuidar nuestra intimidad con Dios porque estamos enfocados más en otras cosas. Y esto no se trata de nosotros. En la vida todo se trata de Jesús. El llamado de Dios es darlo todo a Él. Y dense en cuenta como nosotros hemos ahora acostumbrado a usar este tiempo ahora en noviembre y diciembre. Celebramos el Día de Acción de Gracias, la venta del Viernes Negro, el Cyber Monday, después llega entonces el Giving Tuesday, que by the way, para los non-profit fue el peor año este año, recolectando dinero para diferentes organizaciones de base comunitaria. ¿Por qué? Porque la gente lo gastó todo. Y es lamentable porque esa organización de base comunitaria, inclusive nuestra iglesia, sufre. Porque está enfocada más en el consumerismo, en el egoísmo, en el egocentrismo, en el yo mismo. Y esto afecta muchas veces el cristianismo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Mantenernos alertas, mantenernos enfocados. Porque el llamado, vuelvo y repito, el llamado que nos hace Dios es ser ese sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Segundo punto, una vida santa. En 2 Corintios 4, versículo 1 al 6 dice esto. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuemos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana de la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo que está para los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y den cuenta que ahí está la batalla realmente. La batalla realmente y lo que hace ese Dios que controla el mundo.
que controla el sistema es trabajar en la mente de las personas, que es donde Dios quiere trabajar para hacer el cambio. No nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y para los que decidimos vivir una vida santa, hay que recordar que hemos renunciado a nuestra vida pasada. Nosotros tomamos la decisión de renunciar a nuestra vida pasada, arrepentirnos de ello y no regresar a ese pecado. Y todo aquello que nos hacía caer en vergüenza, que hacíamos a escondidas, ahora lo hemos dejado atrás y ahora estamos enfocados en vivir la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo, que es ese Dios de este mundo, ciega la mente. Y por eso es que es tan importante que cuidemos esta parte importante del cuerpo. Que lo que hay en nuestros pensamientos sea la palabra de Dios. Sean las escrituras. Dense cuenta cuando miramos la vida de Jesús y cuando miramos uno de los momentos más trascendentales de su ministerio, que fue cuando él estuvo caminando en el desierto y fue tentado. Dense cuenta que para cada tentación él estaba preparado con una escritura, teniendo la convicción, porque otra vez, como ya dije al principio, él es el verbo, él es la palabra. Y él estaba preparado, respondiendo a la tentación con una escritura, con una convicción clara. Por eso es que su mente estaba alineado con el plan de Dios. Y nosotros que vivimos en la luz de Cristo, ahora que vivimos esa vida sacrificada, como hemos dicho, separado y cortado del mundo, estamos ahora predicando a Cristo. Otra vez, porque hemos sido lavados, santificados, separados para ese propósito. Y esa luz que brilla en nuestro corazón nos ayuda a ser luz para el mundo. Porque déjeme decirle, el mundo que estamos viendo hoy día, que aunque parezca, otra vez, cuando conducimos en el auto y miramos las ciudades y nos embeleza los edificios y nos encanta ver el modernismo y las cosas que hemos creado detrás de ese mundo superficial y artificial, hay gente sufriendo, hay gente muriendo sin conocer a Dios. En Romanos 8, versículo 5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ahí donde el Espíritu de Dios trabaja, en cada pensamiento, en cada cosa que pasa por nuestra mente. No tenemos que recordar cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros y con los demás. Y recordar de dónde Dios nos sacó. Cuando yo miro el mundo que estamos viviendo hoy día, y no sé cuántos de ustedes saben esto, pero los artículos más vendidos ahora en las Navidades son las armas de fuego, las cajas fuertes para guardar rifles semiautomáticos, alimentos enlatados para bunkers, papel sanitario, papel toalla. Estos son los artículos más buscados en Amazon y en tiendas por departamentos. ¿Qué está pasando con la gente? Muchas personas están desesperadas porque piensan que el año que viene nos aproximamos a una guerra civil, quizás el fin del mundo. Y es que las personas piensan que van a perder el control. Y cuando tú ves una persona en esa situación, en ese estado, que van a perder el control, que van a perder las cosas que tienen, pierden la esperanza y se desesperan y comienzan a actuar de esta forma. Por eso la importancia de predicar a Jesús. Por eso la importancia de predicar de su gloria. Resplandecer como resplandeció Cristo ante la gloria de Dios. Porque este mundo está en necesidad. Este mundo está en necesidad porque no tienen una vida santa.
Las personas no se sienten con propósito. Las personas no se sienten con dirección. Las personas no se sienten eh, que su vida va a algún lado y se desesperan porque pierden el propósito, pierden el sentido de la vida y comienzan a actuar como dementes. Cuando Dios lo que quiere es traerles a ellos su paz, su reconciliación, su perdón, su amor, que tanta falta hace en este mundo. En el punto número 3 es vida agradable a Dios. En Hebreos 8, versículos 10 al 12 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Dense cuenta otra vez, la mente y el corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñará a su prójimo, ni dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y lo que Dios nos está ofreciendo es, Él quiere poner sus leyes en nuestra mente y escribirlas en nuestro corazón. Porque estos dos lugares habita todo lo que somos. Y ahí es donde Dios quiere estar. En un futuro todos van a conocer a Dios. Imagínense un mundo donde ya no hay pecados, donde no hay fallas, que Dios ni tan siquiera se acuerda de los pecados, los mismos que crucificaron a Jesús, que ya no hay más de esa memoria. ¿Cómo sería el mundo sin pecado? ¿Cómo sería este mundo dirigido completamente por Dios? ¿Cómo sería la vida si todos tuviésemos el amor de Cristo en el corazón y en nuestra mente? Y si no lo pudiésemos ver, por lo menos la promesa está de hacerlo así en la vida eterna. Yo tengo un video aquí para explicar este punto. Y esta escena muestra la vida de un hombre trabajador con una meta de crecer en la compañía en la cual trabaja. Pero como siempre pasa, los retos llegan, se presentan. Y a continuación yo quiero que ustedes vean la reacción de este hombre cuando es puesto a prueba, ¿ok? Veamos. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no?
Porque está mal, Señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, Señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Como ustedes se dan cuenta, su deseo de crecer en la compañía no le oscureció, no se dejó oscurecer por la prueba. La conciencia, su convicción en Dios, su deseo de hacer lo correcto hizo que tomara la decisión correcta, aun cuando le pudo haber costado su trabajo. Pero su decisión fue mejor que su deseo de su superación. Y por su deseo de hacer lo correcto fue recompensado. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Que cuando tú haces lo que es correcto, cuando yo decido hacer lo que es correcto, vamos a ser recompensados por Dios. Porque todos están mirando, pero sobre todo Dios está mirando y observando a aquellos que buscan vivir una vida agradable a sus ojos. Imagínense a este mundo viviendo, gente viviendo de esa forma. Tengo algunas preguntas para terminar. ¿Es nuestro cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿O es que estamos tan conectados con el mundo actual que ya no podemos ser transformados mediante la renovación de la mente? Podemos entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y yo creo que este reto que tenemos nosotros como iglesia, como familia, por delante. Si tenemos el deseo de glorificar a Dios, si deseamos amar a Dios y vivir una vida santa y agradable, entonces vamos a recordar esta escritura, Romanos 12:1, que dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Oremos. Señor, una vez más, gracias. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Entra a nuestras mentes, entra a nuestros corazones y haz la restauración que necesitas hacer. Porque queremos, mi Dios, agradarte a ti. Queremos ser esa ofrenda viva, santa y agradable a tus ojos. Te oro, Padre, que tengas paciencia. Te oro, Señor, que tu amor sea infinito. Y que, Padre, cada día estemos enfocados más en tu palabra y en ser más como Dios Jesús. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia y por tanta paciencia y amor que has tenido con nosotros, Señor. Yo te oro, Padre, que tú renueves nuestras mentes y nuestros corazones para ser mejor para ti. En el nombre de Jesús, te lo permito darnos todo. Amén. Quiero agradecer a todos por su sintonía y que Dios renueve su mente hoy y siempre. Chao.